Ahora sí, ya las que vayan entrando, Sí, tú la vas viendo. tú lo vas viendo. Ok. Entonces, le pongo donde dice participar, ¿verdad? Ajá. Para poder ver. Ok, vamos a empezar, vamos a orar, a poner todo este estudio en las manos de Dios. Señor Padre Todopoderoso, te damos las gracias porque otra vez estamos aquí en esta cita de los sábados a las 4 con tanto anhelo de aprender de tu palabra y de poner en práctica los principios que vamos a aprender el día de hoy con Saúl y con Samuel. Señor, te pedimos que seas tú el que dirija todo lo que digamos, que no haya una sola palabra que sea equivocada ni que sea piedra de tropiezo para los oyentes, tanto los que están aquí como los que las van a escuchar después. Señor Padre, te pedimos que influyas en los corazones y en el espíritu de cada una de las personas para que su mente pueda ser abierta y comprender las cosas que a veces parecen aquí un poco difíciles, pero tú eres el que nos das la habilidad para poder comprender las cosas. Te pedimos también por la sobrina de Jairo, el esposo de Tina. de Lina, que está en el hospital ahorita porque sufre de unos mareos que no han podido encontrar el motivo. Ya detectaron el vértigo. Te pedimos, Padre, que le des a los doctores sabiduría y que ellos puedan encontrar cuál es el producto de esos mareos tan tremendos que tienen. Señor, te pedimos por todas las personas que están aquí, sus necesidades económicas, sus necesidades de trabajo, sus necesidades familiares, para que tú estés en control de todo eso y que pongamos todo en tus manos, porque tú eres el que todo lo puede y el que siempre está al pendiente de nosotros para que todo lo que necesitemos sea hecho. Padre Todopoderoso, también te agradecemos mucho que Erendira volvió con bien, sin ninguna novedad y tuvieron un tiempo muy especial ella y su mamá. Te damos gracias, Padre Santo, por el cumpleaños de ayer de Trudy. Bendícela y protégela, Señor, porque ella ha decidido ser hija tuya y hacer tu voluntad y seguir tu palabra de día y de noche, porque yo sé que ella de día y de noche está con tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque ella la pusiste aquí en nuestro camino y ella ha sido de gran bendición. Te pedimos, Padre, que tú estés con nosotros, que no nos abandones, que en estas próximas elecciones, Señor, el que sea escogido sea el que es tu voluntad. Y te pedimos, Padre, que no vaya a haber guerrillas ni vaya a haber cosas que afecten la paz de este país. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que tú tengas compasión de este país, que se ha apartado tanto de ti, pero también hay tantos grupos por todos lados pidiéndote perdón en el nombre de todos los que han pecado en contra tuya y pidiéndote, Señor, que seas compasivo para con nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Ok. ¿Listas? Vamos a abrir la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13. ¿Ok? Cuando vean que hay alguien que se quiera meter, o ustedes no pueden ver. No pueden ver, ok. No, no podemos. No pueden. Entonces vamos a cerrar todos los micrófonos. ¿Listas? Al final los abrimos para que podamos hacer comentarios o dar testimonios. Entonces, acuérdense en lo que estamos en Saúl, es el primer rey de todo Israel y es el primer rey escogido por Dios. Dios lo escogió para que
estuviera haciendo todo de acuerdo a su voluntad. Empezó muy bien Saúl, empezó muy bien, obedeciendo en todo, siguiendo todo lo que Saúl le decía y siendo humilde, sintiéndose como el de la tribu menor, de la familia menor, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver a un diferente Saúl. Desgraciadamente en este capítulo Saúl va a perder su posición de rey. No significa que va a dejar de ser rey en ese momento, pero ahí Samuel le va a decir, hasta aquí llegó tu reinado y tus descendientes no lo podrán continuar. Eso es muy triste porque desobedeció en gran manera en este capítulo. En el capítulo anterior vimos a los israelitas, pero llenos de gozo, estaban en una festividad tremenda porque habían ganado contra los amonitas, ¿se acuerdan? Esa gran guerra que tuvieron contra los amonitas y los vencieron gracias a que Samuel ofreció un sacrificio antes de la batalla y Dios los ayudó. Los amonitas eran aquellos que llegaron con los de la tribu de Gad para quitarle a todos los varones el ojo derecho, este de acá, para que estuvieran completamente incapacitados para ir a la guerra. Los israelitas no sabían cómo actuar y dijeron, pues vamos a ver si los otros israelitas nos pueden ayudar. Y entonces pidieron ayuda. Supo el rey Saúl lo que estaba pasando, inmediatamente organizó todo un ejército y se fueron contra los amonitas. Allá Samuel hizo un sacrificio y la guerra fue ganada. De tal manera que dice aquí que ninguna pareja de amonitas siguieron juntos. Si iban dos juntos, se separaban con tal de tratar de buscar ser librados de la muerte. En el capítulo 12, Samuel les dice, párenle a su fiesta, porque yo necesito que sepan una cosa muy importante. Número 1, quiero que sepan que yo he sido fiel a ustedes. No les he pedido ni un 5, ni un animalito, nada, y les he servido por todos estos años, aproximadamente 60 años, el profeta Samuel. Una fidelidad tremenda sin poderle encontrar una cosa en contra. Ellos mismos lo dijeron. Después, en este discurso que dio Samuel, él les hace énfasis en todos los milagros y en todas las batallas que Dios les ha concedido ganar y Dios les ha concedido tener hasta llegar a la tierra prometida. Después de eso, dice Samuel, pero si ustedes no obedecen a Dios, vendrá calamidad. Si ustedes obedecen a Dios, vendrán bendiciones. Y se los voy a demostrar. E hizo traer del cielo un milagro muy grande que Dios le concedió. Eran unos truenos tremendos que todos los israelitas se quedaron convencidos de que lo que estaba diciendo Samuel era verdad. Después de eso, Samuel les vuelve a enfatizar que es solamente siguiendo la voluntad de Dios como van a poder seguir adelante. De lo contrario, van a la ruina. Y finalmente termina Samuel con el patrón que aprendimos acerca de él. El patrón que dice, los que estamos en el camino de la verdad, no debemos cesar o parar de enseñar y orar por los que todavía no les son abiertos los ojos. ¿Se acuerdan? Porque Samuel dijo, yo pecaría si dejare de orar por ustedes. A pesar de todo lo que han hecho, Samuel no está dispuesto a abandonarlos en sus oraciones y en su intercesión. Esta es una cosa muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta porque cuántas personas tenemos en nuestra familia, en nuestras amistades,
que están pasando por momentos que todavía tienen el velo puesto y que todavía no les son los ojos abiertos, y nosotros tenemos que continuar orando, 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 sin decirles, te vas a ir al infierno, te aseguro que te vas a ir al infierno. No, 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 no. Esos no son los caminos de Dios. Él quiere que nosotros, con nuestro ejemplo y con nuestra oración y con nuestra intercesión, ellos puedan ver que Él es el verdadero Dios. Entonces, ahí se acabó el capítulo 12. Vamos a entrar ahora al capítulo 13. Todo mundo con la Biblia abierta dice guerra contra los filisteos. La guerra anterior fue contra los amorreos, acuérdense, amorreos, que vienen de Esaú, vienen de Esaú. 13:1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Ok, entonces, esta es la primera vez que se nos nombra al hijo de Saúl llamado Jonatán. O sea que cuando se hizo rey, él ya estaba aproximadamente de 40 años o más, Saúl, porque ya tenía un hijo que podía ir a la guerra, y pueden ir a la guerra a partir de los 20 años. Entonces, Jonatán significa dádiva de Dios. Acuérdense, Natán, siempre significa dar, dar. Y él se llama Jonatán, dádiva de Dios. Vamos a tener un ejemplo tremendo de Jonatán, tremendo, porque lo que su padre no va a hacer, él lo va a hacer. Y nos vamos a quedar, pero bien picadas cuando terminemos el capítulo 13, porque en el 14 vamos a ver la actuación maravillosa de Jonatán. Ahora, entonces, acuérdense que todo está sucediendo en la parte de Benjamín. Aquí tenemos el mapa, ya todas las tribus están divididas. Esta es la parte que le corresponde a Benjamín. Está entre Efraín y Judá. Y todo lo que está sucediendo está aquí en Gilgal. Gilgal, acuérdense que está bien pegadito al río Jordán, y es el primer lugar donde ellos acamparon después de pasar por el río Jordán. Gilgal tiene una importancia tremenda, porque si ustedes vieron el video que les pedí que vieran, Gilgal, fíjense bien, Gilgal significa círculo o rueda. Estas son las letras en hebreo de la palabra Gilgal. Esta es la G, esta es la L, otra G y otra L. Más sus vocales que van aquí abajo, pero en el hebreo no se escriben las vocales, solamente al principio, cuando los niños están aprendiendo a leer. Entonces, esta letra, la G de gato, significa camello, o también significa ser levantado, ser alzado, ser alzado. La L, fíjense bien, significa callado. ¿A poco no tiene una forma de un callado? De los que usan los pastores para traer a los borregos hacia él. Es un callado, o también significa autoridad, porque ahí con los borregos y el pastor, el que tiene la autoridad es el que tiene el callado. Entonces, este nombre va a ser muy importante, porque muchas veces lo vamos a ver nombrado en la Biblia, y siempre se va a referir a Gilgal como un lugar especial de reunión para sacrificios, para ofrecimientos, para ponerse de acuerdo, para unirse como guerreros. Así es que este Gilgal va a ser muy importante. Entonces, las primeras 2 letras de la palabra Gilgal
nos dice que la autoridad del Todopoderoso es levantada. Estas dos letritas nos dicen ser levantado y esto es autoridad. La autoridad del Todopoderoso es levantada. Acaban de pasar el río Jordán, acuérdense, y ahora entonces todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Dios quiere que ese Gilgal, que significa rueda o círculo, dice que la rueda se mueve para adelante. Y eso significa que los errores del pasado quedan atrás. La rueda se mueve para adelante. Eso es lo que significa Gilgal, muy importante en claves para las cosas que vamos a ver a continuación. La rueda que se mueve hacia adelante, porque Dios dice, lo que pasó atrás, los errores del pasado, se quedan olvidados y ahora vámonos hacia adelante. Gilgal siempre va a ser símbolo de ponerse de acuerdo con Dios. En el video que también les pedí que vieran, es una cosa muy impresionante porque si ustedes ven desde un helicóptero o un avión, ustedes van a poder ver en todas las partes donde ellos acampaban o se reunían, siempre tiene la forma de una sandalia, la planta de una sandalia del pie derecho. Es la huella del pie derecho. Entonces hay muchas marcas de este. ¿Y cómo lo hacen? Puras piedritas, piedras. Bueno, no tanto como piedras, roquitas, rocas, todo alrededor y siempre van demostrando que ahí algo importante sucedió, muy importante. ¿Por qué? ¿Y por qué hacen estas huellas? Porque en Deuteronomio 11:24 dice, donde ustedes pongan el pie, ese será territorio de ustedes. Entonces, esas son las cosas más importantes que aprendimos en los dos videos que les encargué que vieran acerca de Gilgal. Vamos a continuar. Entonces, hasta ahorita vamos al versículo 3. Y Jonathan atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo oyeron los filisteos. ¿Quién atacó? ¿Quién atacó? Jonathan, el hijo de Saúl. Y vamos a ver qué pasa. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal a darle muchas porras para Saúl. Y él no había hecho nada. Él no fue el que destruyó la guarnición de los filisteos. Fue Jonathan. Pero Saúl era más ambicioso de ganar un triunfo glorioso para sí que atribuírselo a Dios. Porque Jonathan, todas las victorias se las atribuyó a Dios. ¿Qué les parece? Y todos los israelitas estaban echándole porras a Saúl, aunque había sido Jonathan el que lo había ganado. En los papeles que les voy a mandar, hay una cosa muy interesante. Dice, hizo Saúl tocar trompeta en toda la tierra. Este sonido bien conocido era el acostumbrado toque de guerra de los hebreos. Fíjense bien, el primer sonido era considerado por señales de fuego en los lugares cercanos. Se tocaba un segundo sonido contestado por el fuego en sitios más distantes. Y así la proclamación era rápidamente difundida por todo el país. Como los filisteos se resistieron por la hazaña de Jonathan, la interpretaron como una tentativa de sacudir su yugo. Inmediatamente se decretó un levantamiento de guerra de tropas
siendo el lugar de reunión el viejo campamento de Gilgal. ¿Por qué tocaron la trompeta? Aparte de que Saúl se quería echar las flores a sí mismo de que él había destruido la guarnición de los filisteos, aparte de eso, tenía que llamarlos a la guerra porque ya sabía que esto iba a provocar que los filisteos se iban a dejar venir todos para guerra, y entonces tenía que mandarles decir a todos los israelitas que vivían en toda la otra parte. Ellos estaban aquí en la tribu de Benjamín, pero tenía que mandarles decir a todos los demás. ¿Cómo le hacían? Tocaban trompeta. Entonces, los primeros que escuchaban la trompeta eran los más cercanos, y para demostrarles que se habían dado cuenta del ruido de la trompeta, del sonido de la trompeta, empezaban a dar muestras con fuego, no sé cómo, será como cohetes o no sé cómo, pero una forma que daban a entender que ya estaban enterados. Volvían a sonar la trompeta y era para los que vivían más lejos se enteraran, y cuando ellos también contestaban con fuego, entonces significaba que ya podía Saúl estar enterado de que todos tenían que venir a presentarse para la guerra, porque los filisteos ya estaban bien enojados. Vamos a continuar. Versículo 4. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Acuérdense, ¿dónde están los filisteos? Está exactamente donde están ahorita en los palestinos. Aquí está la franja de Gaza. Todo esto es donde estaban ellos, y los israelitas nunca pudieron echarlos de ahí. Entonces, ellos están aquí ya todos preparados para la guerra. Acá están los de Gilgal y están temblando los israelitas, porque imagínense, ¿cuántos en el ejército tenía Saúl? Tenía solamente 3,000 ahí alrededor de él, pero en total en la batalla anterior tuvo 300,000, ¿ok? Por esto son carros herrados y soldados en caballo. Sin embargo, los israelitas no tenían armas. Todas sus armas eran como estas de aquí, más o menos. Miren las armas de ellos, de palos. Ellos no tenían armas, como los filisteos que tenían armas de hierro. Porque los israelitas vivían en la edad de bronce, no en la edad de hierro. Y la edad de bronce, el bronce no sirve para la guerra. No se hacen las armas con bronce, no sirven. Pero los filisteos eran duchos para el uso del hierro. Pero miren, bien calladito que se lo tenían, porque nunca les enseñaron a los israelitas cómo manejar el hierro. Los filisteos lo aprendieron de los heteos muchos años atrás, porque acuérdense que estos filisteos vienen de por estas tierras de por acá, y se vinieron y se infiltraron en Israel y ahí se quedaron. Entonces, de las otras culturas, ellos aprendieron cómo manejar el hierro, pero los israelitas no sabían cómo manejar el hierro y estaban siempre a expensas de lo que ellos les quisieran dar. ¿Voy a dejar entrar a alguien? Ok. Continuamos. Nos quedamos en el capítulo 6, ¿verdad? Cuando los hombres de Israel vieron que estaban
en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, o sea que estaban en gran problema. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñas, en rocas y hasta en cisternas, imagínense. Las cisternas tienen que haber estado secas, pero están llenas de moho. En esos lugares de Micmas y en esos lugares de Gilgal se caracteriza mucho porque son lugares muy montañosos, muy montañosos. Entonces había grietas entre las piedras y ahí estaban escondidos los israelitas. O sea que Saúl, el rey Saúl, casi se quedó sin ejército. Le quedaron 600 personas listos para ir a la guerra con él y todos los demás escondidos entre las grietas de las peñas, en las cisternas. Y en la Biblia de inglés dice que estaban escondidos hasta en las tumbas, porque estaban horrorizados. Imagínense cuántos filisteos venían en contra de ellos. Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Entonces, era tanto el miedo de los israelitas que no solamente se quedaron aquí en las peñas, muchos se cruzaron el río Jordán y se fueron hacia la tierra de Gad, hacia la tierra de Gad. Todos huyendo. 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Ustedes creen que Samuel lo hizo a propósito de esperar hasta el último momento para venir a presentar el sacrificio? Muy probablemente sí, la Biblia no lo dice, pero para probar a Saúl, porque él ya le había dicho 2 años antes en el capítulo 7 le dijo, cuando haya una guerra, necesitamos hacer un sacrificio para pedirle a Dios ayuda. Y el sacrificio lo voy a hacer yo, dijo Samuel, porque yo soy el sacerdote. Tú no eres sacerdote. Vamos a ver lo que va a hacer Saúl. Versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, trajo un borreguito, lo puso a asar y ofreció el holocausto. Se adjudicó el papel de sacerdote. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel que venía. Y Samuel empezó, huele como a animalito quemado. Y siguió caminando y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces el profeta Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Pero ¿qué has hecho, Saúl? Acuérdense, Saúl está más alto. ¿Qué has hecho, Saúl? Bueno, es que tú no venías. Dijiste que a los 7 días vendrías. Y toda la gente estaba desertando. Y los filisteos venían encima. Locamente has hecho, Saúl. El reino ha sido quitado de ti. Y tu descendencia no podrá seguir. Y Samuel
después de ver que Saúl se había adjudicado el papel de sacerdote, siendo solamente rey. Dijo Samuel, me voy. Se te ha quitado el reino. Ya no más podrás ser rey. Muy enojado Samuel. ¿Y por qué? ¿Por qué Saúl no podía presentar un sacrificio? ¿Cuáles eran las características de la persona que podía presentar un sacrificio ante Dios y sobre todo un sacrificio tan importante para ir a la guerra? Algo tenía Samuel que Saúl no tenía. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio del capítulo 12? Dijo Samuel, ¿qué falta han encontrado en mí, israelitas? ¿En qué les he fallado? Para poder desarrollar o llevar a cabo un sacrificio, la persona tenía que estar purificada y Saúl no estaba purificado. Los últimos momentos de espera, cuando estamos en la desesperación, son generalmente los más difíciles y nos tientan a tomar el asunto en nuestras manos. Cuidado con los últimos momentos de la desesperación, porque seamos tentados para tomar las cosas en nuestras manos. Samuel esperaba escuchar de parte de Saúl: ¿hice algo malo? Perdóname, me arrepiento. Por el contrario, Saúl presentó 3 pretextos. ¿Con qué facilidad ponemos excusas para pecar? ¿Y cuáles son los 3 pretextos que puso Saúl? La gente se me desertaba. Solamente me quedé con 600 hombres. Tú no viniste en el tiempo indicado. Samuel le había dicho que vendría a los 7 días, pero vino a los 7 días, pero en la noche. Pero Saúl durante el día hizo el sacrificio. Y número 3, los filisteos ya están aquí a la puerta. Alma, ¿Mande? entonces es mejor obedecer que hacer el holocausto. Mejor obedecer que hacer el holocausto. Okay. Exactamente. Entonces, dice, probablemente Saúl se dijo a sí mismo: tuve que hacer algo para impresionar al pueblo y ganarme su apoyo una vez más, porque estaban desertando todos. Pero Saúl, ¿y las alternativas? ¿No hay alternativas? Claro que había alternativas. Él pudo haberse arrodillado y pedirle a Dios con todo su corazón que lo ayudara en esa guerra. Y su hijo
Jonathan, en el capítulo 14, le va a enseñar a Saúl cómo ganar una guerra tremenda contra los filisteos, con 2 personas, Jonathan y su ayudante que le cargaba las armas. Ok, vamos a continuar. ¿En dónde nos quedamos? ¿En qué versículo? El 12. En el 12, ok. Gracias, Trudy. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. O sea, Saúl está muy mortificado que no ha implorado el favor de Jehová y prefiere desobedecer y hacer un sacrificio que buscar otra alternativa. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces dice, tu reino no será duradero. ¿Por qué? Porque para ser rey de Israel se requiere obediencia. Como dijo Yeshua o Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. Lo dijo en el huerto de Getsemaní. Aún Yeshua siempre pedía que se hiciera su voluntad. ¿Acaso puede haber devoción en la desobediencia? ¿Ustedes creen que Saúl, al estar haciendo el sacrificio, había con mucha devoción según él? ¿Puede haber devoción en la desobediencia? Y no le fue tan mal a Saúl, porque acuérdense que lo que le pasó a los hijos de Aarón, ellos fueron exterminados inmediatamente por haber hecho algo en contra de la voluntad de Dios en el templo, presentado un incienso extraño. Nos vamos al versículo 15, ¿verdad? Sí. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Y Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Saúl, hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que miraba al valle de Seboín, hacia el desierto. ¿Ok? Nos quedamos en el 19. Fíjense bien. Entonces, la estrategia de los filisteos es que empezaron a mandar merodeadores por todo donde estaba Gilgal y por donde estaba Saúl y sus 600 hombres. Unos por aquí, otros por acá y otros por el medio. Y andaban haciendo las tareas de espías. Pero si ustedes tuvieran la oportunidad de tener un entrevistador o un encuestador entre los israelitas,
y este entrevistador le preguntara, oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de lo que hizo Saúl de haber hecho sacrificio? Ah, me parece muy bien. Mostró autoridad, hizo lo que tenía que hacer. No entiendo por qué Samuel lo trató tan mal y le dijo tantas cosas en contra. No estoy de acuerdo. Otro israelita. Oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de lo que hizo Saúl al hacer el sacrificio? Oh, tenemos un gran rey, alto, guapo y que tiene mucha valentía. ¿Qué mal tiene haber hecho el sacrificio? ¿Por qué los israelitas contestaban de esa manera? ¿Por qué para ellos no tenía nada de malo? Como en nuestra vida, tanta gente que dice, pero es que, ¿qué tiene de malo hacer esto? No le veo nada de malo. Es que tú eres demasiado, tienes la mente muy restringida, el ángulo poco abierto. Porque no conocían la ley de Dios Uh-huh. y no la querían guardar tampoco, si es que la conocían. No la querían guardar y no les importaba, ellos nada más querían estar, Lo mismo que hizo Saúl, que hizo usurpación, ¿sí? porque a él no le correspondía. Uh-huh. Él Exactamente. usurpó el lugar de Samuel. Uh-huh. Exactamente. Entonces, fíjense bien, claro que ya sabemos que Saúl estaba en unas circunstancias muy difíciles, ¿sí? Sabemos eso. Pero si nosotros tenemos unas circunstancias, ¿ok? Las circunstancias son solamente Eso. un escenario, y están actuando aquí, son los personajes que están actuando y nos tienen a nosotros, estas son como las cortinas, ¿eh? Esas circunstancias, tenemos que tener mucho cuidado, porque las circunstancias nos pueden tener prisioneros. Prisioneros. Podemos estar pasando por momentos muy difíciles, que decimos, pero ¿qué hago en este momento? Es que ya no puedo más, es que, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué? Si yo me he portado bien, acuérdense que nosotros no podemos ser rehenes o prisioneros de las circunstancias. El dueño de las circunstancias, el dueño de las circunstancias es solamente el Padre. Él es el Padre. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer que debió haber hecho Saúl? Clamar al Eterno. ¿Perdón? Clamar al Eterno. Clamar al Eterno. Porque todo su poder no se hubiera visto Uh-huh. desmerecido porque él se arrodillara y orara al Eterno. Al contrario. Uh-huh. Al contrario. O sea que... Ha demostrado su sabiduría. Ajá. ¿En cuántas otras batallas hemos visto que los israelitas ganan? Que tienen puros palos como espadas, que tienen cualquier cosa, no tienen nada con qué defenderse, pero Dios que manda unos truenos del cielo, que manda granizo, que los hace huir. ¿Perdón? Es que En teniéndolo al Eterno tienen todo. Exactamente. En Jericó, lo que pasó en Jericó, no usaron Claro. nada. Ajá. Pero, Simplemente las trompetas y se cayeron todos los muros. O sea, ajá, el Eterno es nuestra cobertura. Si lo perdemos a Él no tenemos nada, por más armas que tengamos. uh-huh.
Y ellos querían desacreditar a Dios todo el tiempo. Ajá, Querían mostrar que ellos podían hacer lo que ellos querían sin necesidad de Dios. Por exactamente. eso eligieron a Saúl y por eso todo lo que han hecho siempre, de querer valerse de ellos mismos, Ujú. no de Dios, no depender de Acuérdense, las circunstancias no pueden tenernos a nosotros de rehenes, de prisioneros, porque el Padre Todopoderoso, Él es el dueño de las circunstancias. Y eso, desgraciadamente, se le pasó a Saúl. Vamos a continuar con el versículo. 19. Gracias, Trudy. Nada. Mi ayudadora. Ok. 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha, su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones la tercera parte de un ciclo, por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Y así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan, su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó al paso de Micmas. Al paso de Micmas, ya bien cerquita de Gilgal. Pero, entonces, acuérdense, los israelitas no conocían cómo utilizar el hierro. Ellos tenían algunas herramientas así más o menos como esto, como para arar, para hacer los surcos. Pero pues se les acababa el filo y tenían que ir con los filisteos para que les sacaran filo a sus herramientas de agricultura, y ellos tenían que pagar mucho. Ese dinero que viene ahí, que pagaban PIM, era mucho dinero para poder afilar sus herramientas de agricultura. Triste el caso de Saúl. Pero no se mortifiquen, porque muy pronto vamos a ver el caso de Jonathan y cómo él venció a los filisteos, solamente dejándole a él todo. ¿Cómo que esos incircuncisos filisteos van a ganar a los israelitas? No, claro que no. Lo mismo que decía David, ese incircunciso, ¿cómo se llamaba? Goliat. Goliat, ese incircunciso Goliat no va a burlarse de los israelitas que tienen al Todopoderoso como su Dios. Bueno, aquí terminamos el capítulo 13 y yo les aconsejo que le den una leidita al capítulo 14 para que vean lo que va a hacer Jonathan. Y también les aconsejo mucho que tomen en cuenta lo que vimos hoy respecto a las circunstancias, porque todas pasamos por momentos difíciles en la vida. Y a veces queremos tirar la toalla y a veces queremos darnos por vencidas y no, yo mejor hasta aquí llegué y ya no puedo más. El Todopoderoso es el dueño de las circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros no podemos ofrecer borreguitos, pero podemos orar, clamar con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro espíritu, poder
pedirle a Dios que Él nos guíe en lo que tenemos que hacer. Y vamos a abrir los micrófonos para poder ver si alguien tiene algún testimonio, comentario, pregunta, agradecimiento, lo que ustedes quieran. No, yo quería decir que nuestras oraciones son nuestros sacrificios vivos en este momento. Ujú, ujú. No necesitamos de sacrificios de animales, sino que nuestras oraciones llegan a, si hacemos las oraciones como tiene que ser y estamos guardando la Torá, llegan a la presencia del Eterno. ¿Sí? Y hay otra cosa que dice Pablo, que es un sacrificio. Dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable al Señor. Amén. ¿Qué significa presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo? ¿Acaso nos tenemos que enterrar un cuchillo y matarnos? No. No. ¿Qué tenemos que hacer? Morir a nosotros mismos. Exactamente, morir a nosotros mismos. Un ejemplo de morir a nosotros mismos, aquí el esposo me maltrata y me habló con un tono de voz fuerte. Entonces, con dos opciones, contestarle con el mismo tono o recurrir a lo que dice Proverbios, que dice que tenemos que dar una sabia y pacífica respuesta para apaciguar. Eso es, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable al Señor. Una cosa que yo veo, Alma, en Saúl es que después de que él ya fue escogido por Dios, pues se olvidó a quién servía. El momento que cuando tenía que decidir sobre algo tan importante como ir a la guerra, pues él reconoció y dijo, no oré, no pidió al Señor y actuó así, deshonrando al Señor, tomando pues los atributos de un sacerdote. Entonces, eso nos da una lección a nosotros que no debemos olvidarnos de lo que se trata, que no es servir a los soldados como él buscaba y se desesperó por los soldados, sino que nos ayude pues a tener siempre en mente que se trata de servir al Señor, siempre tener en cuenta de a quién servimos y somos hijas de quién. Sí, porque Saúl empezó muy bien. Y cuando le dijeron, a ver, ¿dónde están estos que se burlaron de Saúl para matarlos? No, dijo Saúl, no. Este día Dios nos ha dado la victoria. En el capítulo 11, al terminar el capítulo 11 dice, Dios nos ha dado la victoria y en este día no vamos a matar a nadie. O sea que él estaba perdonando a aquellos que se habían burlado de él y que no le habían traído regalos. ¿Se acuerdan qué dice? Pero a él disimuló, dice. Actuó en muchas cosas muy bien, pero como a muchos otros en la Biblia se les subieron los humos, se les sube la arrogancia y la altanería y quieren... Eso es lo que estaba por decir yo. Cuando están en cierto lugar de poder, Almita, sí. El hombre cree que es por sus propios méritos las cosas. Es así, en el momento que se olvidan del Eterno, ahí es donde fallaron rotundamente, porque es Él el quien sube y quien baja reyes. Exactamente. Pero eso es lo que pasó con el enemigo, pues que fue un querubín, un ángel creado y quiso tomar la autoridad de Dios y Dios lo desterró. Eso pasó desde el principio. O sea, es un ejemplo de orgullo y de rebelación en contra de Dios. ¿Alguien más? ¿Algún testimonio? ¿Algo que haya sido un milagro en esta semana, en estas 2 semanas? ¿Algún agradecimiento?
¿Algún testimonio? Mira, Almita, yo quería comentarte algo. Ajá. Nosotros hace unas semanas Sí. se incendió el local de mi esposo, El local. Ajá. el local. Y mi esposo con una ferretería tiene cosas muy inflamables adentro. Ujú. Él ya estaba sacando todas las cosas del local, pero había quedado garrafas con gas y había quedado querosén. Y este es mi testimonio, que gracias al Eterno Ujú. se incendió mucho, se quemó todo hasta el techo, pero gracias al Eterno no llegó el fuego a ese lugar porque podía haber volado todo. Ay, gracias a Dios. Y había gente arriba alquilando, en el otro piso. Podían haber muerto todos. Ay, sí. Así que gracias al Eterno no sucedió eso. ¿Ustedes se dieron cuenta Y bueno. cuando empezó el incendio o fue de No, noche? porque fue de mañana muy temprano y nosotros vivimos a 1 hora casi del local. Nos llamaron que estaban los bomberos. Ajá. Inmediatamente Así que, pusiste a orar. claro, por supuesto, desde ya, pero gracias al Eterno que no tuvimos que tener eso, ¿no? Que podía haber salido volando y esa gente morir ahí. Ajá. Que ni siquiera dice que no se podían asomar por el humo, ni siquiera podían salir porque no podían respirar. Qué barbaridad. Así que el Eterno puso su mano porque aún así con lo que pasó, Ajá. Él guardó las vidas humanas y no hubo que perder ninguna, no hubo que lamentar. lamentar ninguna muerte, ¿no? Que esto es algo tremendo, Lo realmente. demás se Así puede sustituir, lo demás se puede reponer. por supuesto, y aunque las pérdidas fueron muy grandes, pero no hubo pérdidas humanas, que eso fue lo más importante. Gracias. Así que, y eso es una cosa impresionante porque dicen que el fuego busca el fuego. Ajá. Sí. Se han visto casos de que el fuego siempre va para arriba, ¿no? Pero que cuando hay cosas combustibles abajo, el fuego va para abajo. Es una cosa rarísima. Ajá. Y esto no fue para abajo, porque fue para arriba, pero no llegó ahí, que estaba en un rincón eso, y no lo tocó. No lo tocó. Si explotan las garrafas, Ajá. ya está, sale todo volando por el aire. Ajá. Gracias al Eterno que puso su mano y que no ocurrieron cosas peores, así que yo le doy gracias al Eterno por eso. Qué bueno. Y bueno, lo demás, si es su voluntad, Él sabe por qué sucedió eso y por qué lo permitió, Ajá. y sabemos que para los que le amamos todo es para bien, así Todo que es para bien. Exactamente. Ujú. solo eso quería decir. Gracias. Dianita, ¿tú querías decir algo? Dianita, ¿levantaste la mano? Tiene el micrófono apagado, Dianita. Dianita. ¿Es ahí? Aquí estoy ya. Ah, es que vi así como tu dedo, como que levantando tu dedo. Sí, porque es que quería darle gracias a Dios Ajá. porque ya se va a vender la casa de Dulce. Ay, qué bueno, ya hay compradores. Sí, ya hay uno, sí, ayer. Qué bueno, gracias a Dios. En el nombre del Señor, porque así ella puede ya cambiarse y estar más cerca mío y poder estar junta y atenderla y que Dios me les recupere ya la mente. Qué bueno, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Que sea la voluntad de Él, pero yo sí le pido mucho por mis 2 hermanas que tienen esta enfermedad, ¿ok? Que Él me haga ese milagro. Ajá. Al tiempo de Él. ¿Ya hiciste el intento con el dióxido de cloro? Creo que también cura Ella esto. no quiere tomarlo. ¿No quiere? No. Y mi hermana en Nueva York, pues yo no he podido regresar a Nueva York. Ajá.
para que ella lo trate. Ajá. Así que, pero sí que ella, confiando en el Señor, Él es un Dios milagroso y verdadero. Ujú. Creo que Así. también lo tienen en pastillas aquí. Bueno, si tuviera en pastillas sí fuera bueno, porque así yo le diría, es una aspirina, tómatela. Sí. Pues me deja No. saber si lo tienen en pastilla, ¿ok? El problema es que no lo quieren vender solamente en algunos estados. Sí lo Pero venden. yo voy a ver si en Santo Domingo lo venden, porque yo tengo muchas personas que lo están tomando en Santo Domingo. Sí, Y sí, si lo Pero venden en acá no tienen pastilla, lo ya mismo, tienen que Anita. estarlo vendiendo. sí. Luego yo te aviso en qué estados lo venden aquí, ¿ok? Exactamente, porque así yo le encargo. Sí, Dianita. Bueno, Que Dios te cuide, que te proteja con tus criaturitas. sí. Bueno, que Dios me le bendiga. Me retiro porque tengo que llevar a las niñas a un lugar, así que nos vemos la semana que viene. Ok, esa bisabuela muy activa. Ay, Alma. ¡Qué energía! Ni modo, tengo No, que que hacerlo porque no hay de otra. es un privilegio ser bisabuela madre. Es un Es privilegio. una Dianita. bendición que Dios me dio la oportunidad de yo ver mi cuarta generación y ellas van a ser bendecidas. Sí, Mira, claro. Aurora, mira Alma, say hi. Hola, Aurora. Hola. Ah, no lo hemos puesto en pausa. Bueno, Vamos a ponerlo en que pausa. Dios me la bendiga a todas. Nos vemos el sábado. Adiós. Bye. 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 Que Dios te bendiga. Vamos a orar para ponerle en pausa, porque Sí, acuérdense bueno. que luego los del Google Drive dicen, no se puede pasar porque está muy pesado el video, ¿no? Y batallo. Entonces vamos a orar y le ponemos en pausa y podemos continuar. Necesitamos una persona voluntaria que quiera orar y agradecerle al Señor por las lecciones aprendidas en este capítulo 13 de Samuel. Y hoy estamos a 24 de octubre del 2020 y es sábado. Padre Celestial. Vaya, el bebé, vaya el bebé. Hey, mira. Era el Tengo- micrófono de Dianita. ¿Cuál será el de De Dianita. Será el que dice Aurora Ortega? No. Sí. ¿Este es de Dianita? Ajá. Ok. Bueno, vamos a poner todos en mudo, excepto el de Erendira, que va a orar. Tú lo puedes abrir, Erendira, por favor. Sí, ya, gracias. Bueno, Padre, te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo que tú nos regalaste, Padre. Que tú nos pusiste en nuestros corazones estar aquí en esta clase para aprender cada vez más de ti. Bendigo la vida de Almita, Señor, que tú la has elegido a ella, para que por medio de ella nos pueda enseñar de tu palabra. Gracias, Padre bendito, por esa semana que tú nos has cuidado, nos has protegido, que por eso estamos aquí, Señor. Síguenos cuidando y protegiendo esta nueva semana que hoy empieza. Que tus malajines siempre estén alrededor de nuestras vidas, de la vida de nuestros hijos, de la vida de los nietos de mis hermanas que están aquí presentes, Padre, de Almita, de Diana, de todos sus nietecitos que están aquí, Padre, para que también tú, que si es tu voluntad, Señor, que también lleguen a tu camino. Padre, pero sobre todo te pedimos en esta tarde que este capítulo que vimos, Señor, que realmente todas, cada una de nosotros, tú sabes nuestras circunstancias que vivimos, las situaciones con las que estamos, Padre, y las luchas que tenemos. Antes, inclusive de que te las digamos, tú las conoces, Padre Celestial. Te pedimos que nos des fortaleza, pero sobre todo, Padre, que nos des sabiduría. Sabiduría para saber cuándo debemos de callar, cuándo debemos de actuar y cuándo debemos de hablar, Padre Celestial. Que solamente tú no permitas que nuestras emociones, no permitas, Padre bendito, que las circunstancias que nos empujen a hacer algo, como está aquí escrito que lo vimos, Padre, sino que nosotros seamos pacientes, esperando tu respuesta,
Escucha nuestras peticiones, Padre, no apartes tu rostro de nosotras, para que veamos pronto, Señor, tu majestuosidad de nuestros problemas y nuestras situaciones. Que veamos tu mano poderosa que se levanta, Padre, para cubrirnos y protegernos y darnos todo lo que tú sabes que necesitamos y que a veces no podemos cargar esa carga. Pero tu palabra dice que esa carga, Padre Celestial, que vengamos a ti todos, que vengamos cansados y cargados, que tú nos harás reposar. Gracias, Padre bendito, porque también tu palabra dice que el que guarda a Israel, que somos nosotras, Padre, no duerme, no descansa, Padre. Gracias por esa promesa tan hermosa, que podemos descansar en ti, que aunque pasemos lo que pasemos, Padre Celestial, en este mundo, en las circunstancias que tengamos, tú estás bajo control absolutamente de todo. Ayúdanos a ser sabias, Padre, como te lo pedí, y que realmente tengamos ese shalom que sobrepasa todo entendimiento, que muchas veces no sabemos ni cómo lo podemos lograr, pero eso únicamente lo sabemos porque tú lo haces, Padre. No permitas que mis hermanas que estamos aquí presentes, Padre, estas hijas tuyas que tú elegiste entre todas las naciones, Señor, porque aquí estamos de todas las naciones, que estemos unidas contigo en esta tarde. Padre, no permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda de tu palabra, pero mucho menos, Padre, que nos soltemos de tu mano, que a pesar de lo que estemos pasando, cierra nuestros ojos de la carne, Señor, y abre nuestros ojos espirituales para ver y creer que tú estás haciendo la obra, inclusive con nuestros familiares, para que lleguen a tu camino. Padre, lo que siempre clamamos todo el día, Señor, que tú tengas misericordia, y así como les quitaste el velo de nuestros ojos a nosotras, Padre, que también se los puedas quitar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros familiares, a todos los familiares en sangre, Padre, de mis hermanas y de mí que estamos aquí contigo, Señor. Que tengas misericordia, Padre. Los tiempos se acercan y cada vez están más feos, Padre mío, para que puedan llegar a ti y no se pierdan. Que el enemigo no venga a tocarlos, que ninguna arma forjada del enemigo los toque, sino que sean cubiertos con tu talit, Padre, que sean cubiertos bajo tus alas, Padre Celestial, igual que les he hecho con nosotras. Todo esto, Padre bendito, te lo agradecemos, aunque nuestros ojos lo vean diferente, Padre, o no vean lo que queremos todavía ver. Sabemos que tú estás trabajando y te damos gracias, gracias, gracias por eso, Padre. Bendice la vida de los que estamos aquí presentes, Padre, y sobre todo de Almita. Protégela, guárdala, Padre, y síguele dando esa sabiduría que solamente viene de ti. Cuida a sus hijos, a sus nietos, a su esposo, a cada uno, Padre, de los que estamos aquí presentes, igual que bajen, que desciendan tus ángeles, Padre, alrededor de cada una de nosotras. Las que no estuvieron, Padre, también que alcancen esa bendición que solamente tú la puedes dar. Gracias, Padre bendito, te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Gracias. Gracias, Heréndira. Muy bien, oración. Vamos a ponerle en pausa.